1945. Desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados cerca de la victoria convienen en reuniones en Yalta y Potsdam sus futuras áreas de influencia. En abril es ejecutado Mussolini y cae Berlín. Hiroshima y Nagasaki conocerían en agosto el terror atómico. El cardenal Pacelli, nuestro visitante para el Congreso Eucarístico del 34, reinaba como Pío XII. Gabriela Mistral, poetisa chilena, y Fleming, descubridor de la penicilina, eran galardonados con los Nobel. En Chapultepec se reúne el panamericanismo hegemonizado por Estados Unidos. Nuestro país, presionado, rompe la neutralidad y declara la guerra. Washington designa a Sproul Braden como embajador en la Argentina. Este personaje daría que hablar. El contexto internacional fue fundamental para entender la revolución del 43, la posición neutralista en la que se mantuvo el gobierno de facto y la posterior evolución presionada fundamentalmente por Perón, que veía que la guerra terminaba con el triunfo de los países aliados y que la Argentina iba a quedar totalmente marginada en el nuevo contexto mundial. Es lo que hace, lo que hace necesaria la suscripción de una declaración de guerra absurda cuando la guerra ya estaba terminada casi, ¿no? Pero de ahí en adelante lo que ocurre es también una suerte de proyección de lo que había pasado en los campos de batalla a la Argentina, y una proyección bastante equivocada y bastante negativa. Para los sectores opositores al gobierno de facto y a Perón mismo, esto era una lucha de la democracia contra el nazismo, como había ocurrido en Europa, lo cual era equivocado, evidentemente. Y por parte de los sectores que apoyaban a Perón, todavía de un modo incipiente, estamos hablando de los principios del 45, lo que hay fundamentalmente es una lucha por una cosa nueva no demasiado definida tal vez, pero encarnada en la figura de este hombre Perón, que era un intruso en la política, inconvencional en sus discursos, que se permitía cosas tan escandalosas como tener una relación notoria con una actriz, etc. Se estaba definiendo evidentemente la lucha entre una Argentina anterior y una Argentina nueva. Se ha discutido mucho el tema de la neutralidad, casi poniéndolo como un sinónimo de apoyo al eje. Sí, no era tal. La política internacional de la Argentina, yo diría desde la primera conferencia panamericana, fue siempre de manos libres, para denominarla de alguna manera. Es decir, ya en la Primera Guerra Mundial es conocida también la actitud neutralista del presidente Hipólito Yrigoyen, y no fue neutralista porque simpatizase con Alemania, sino simplemente porque consideraba que preservar a la Argentina de meterse en la guerra del conflicto mundial no era perjuicio, sino que era preservar, era precisamente, comportaba beneficios, inclusive el de poder crecer internamente. Se abrió durante la Primera Guerra un proceso de industrialización en el país, que luego también se va a mostrar con más fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. De modo tal de que la neutralidad no debía, en rigor, juzgarse como un hecho favorable al eje. Aún más, hay algunos historiadores que opinan de que en realidad a Inglaterra, que era parte de los aliados, le convenía la neutralidad argentina. Esta es otra interpretación que se da a veces sobre la neutralidad argentina. Pero, digamos, la neutralidad argentina yo la veo como una reiteración de una política, como la política de no intervención en los asuntos internos, que ha sido permanente en la línea tradicional de la República Argentina. Algunos interpretan que en 1943 hubo dos revoluciones, la del 4 y 6 de junio. Según ellos, la segunda fue la revolución del GO con los coroneles a la cabeza. Antes, el general Arturo Rawson, presidente designado, no pudo asumir. Hubo dos etapas en la revolución del 4 de junio. Una etapa que va de junio a octubre del año 43, sin definiciones de proyecto, sobre todo de proyecto social alguno. Es una administración ordenancista de la República, en alguna medida con posiciones de censura en algunos aspectos, en algunos campos, por ejemplo los medios de comunicación, en fin, toda esa primera etapa más militar que político-social, que va de junio a octubre. En octubre, el 27 de octubre del 43, se produce una designación que para muchos no tenía ninguna importancia, y el tiempo se encargaría de decir cuál fue la importancia de esa designación. Fue el nombramiento del coronel Perón, hasta ese entonces un coronel más dentro de los equipos de gobierno,
como director del Departamento Nacional del Trabajo, que era, en aquella República Liberal anterior al 43, era una dependencia más dentro del Ministerio del Interior que se dedicaba a llevar estadísticas y algo del mundo laboral, pero no jugaba ningún rol de política social que tuviera algo que ver con las cuestiones sociales del país. Sin embargo, al mes siguiente, a fines de noviembre, el coronel Perón lo había transformado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango ministerial. Ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella porque entendemos que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer llega desde puntos del país alentando la confianza de un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Yo, en este día clásico de los trabajadores, prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Las nuevas conquistas darán a esta conmemoración un sentido más patriótico y más argentino. Dentro de las filas del ejército se ha señalado la influencia del Grupo Obra de Unificación en los episodios que estamos analizando. Su actuación aún hoy es materia de controversia, sobre todo por el grado de participación que se le asigna. ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Cuánta su influencia? ¿Quiénes fueron los fundadores del GO? ¿Había un proyecto político hegemónico en el GO? ¿Había objetivos políticos? Había objetivos políticos muy claros que están en el documento fundacional. Les preocupaba que en la Argentina triunfase un frente popular similar al que había triunfado en Chile el año 37 con don Pedro Aguirre Cerda. Los frentes populares venían motorizados por la Unión Soviética en aquellos países del mundo donde los partidos comunistas no eran fuertes. Entonces el Partido Comunista armaba la fuerza política con un candidato del partido burgués, pero con el Partido Comunista dentro. En Chile tuvo éxito y tuvieron un presidente que era don Pedro Aguirre Cerda. Perón había visto en Chile porque había sido agregado militar en el 37 y había vuelto en el 38. Les preocupaba mucho eso. Aparte, la presión estadounidense que ya se ejercía en razón de que la Argentina era neutral. El mantenimiento de la neutralidad siempre despertó en el norte presiones, porque además los norteamericanos, un poco más adelante, ya en el 42, pidieron bases militares, que la Argentina no les dio. Otros países de América, como el Uruguay, le concedieron bases militares. La Argentina dijo no a las bases militares. Todos esos elementos, los internos y los externos, preocupaban mucho al ejército, a los oficiales más lúcidos, de que todo eso en el 43 se saliera de cauce. Entonces la idea del GO era encauzar los acontecimientos en vísperas de una elección que era muy dudosa, porque seguramente Robustiano Patrón Costa hubiera podido ser presidente, pero mediante un nuevo fraude. ¿Quién fue el fundador del GO? Bueno, eso se discute mucho. Parece que fueron los hermanos Montes, los coroneles. Eran radicales, en realidad. Que eran, tenían antecedentes radicales. Perón parecería haberse sumado un poco tiempo después, aunque según la versión de Perón el fundador era él. Pero Perón ya sabemos que deformaba un poco las cosas dentro de un mundo mental muy cerrado que tenían, ¿no es cierto? Así que los fundadores del GO creo que fueron los hermanos Montes, pero de todos modos el GO expresaba inquietudes que en ese momento flotaban en el ejército y que se referían a la posición misma del ejército dentro de la sociedad argentina, a la Argentina dentro del contexto mundial en un momento de guerra y a una especie de necesidad de renovación, de cambio que había en el país. Y yo también en mis manos el archivo del GO desde la fundación hasta el 4 de junio. Son 19 fundadores, 19 oficiales. El número 1, coronel Domingo Mercante. El número 19, coronel Juan Domingo Perón. Y entre medio una serie... ¿Eso significaba una jerarquía, Chávez, o no? Eran pares. Esos 19 era el escalón fundador.
Cada uno de esos oficiales... Más allá de la jerarquía militar que tuviesen. No importa, había mayores, había tenientes coroneles, había coroneles. Ningún general enrolaba el GOU. De coroneles para abajo, de cualquier grado, pero en actividad. Perón, con creciente influencia en el gobierno, trata de ampliar su marco de sustentación frente a las resistencias que ya despuntaban. Dialoga entonces con distintas fuerzas políticas, entre ellos el líder radical cordobés Amadeo Sabatini. El radicalismo quedó un poco como retrasado frente a todo lo que estaba pasando aceleradamente en la realidad nacional. Y esto se ve con claridad en los años 43-44, cuando el radicalismo es presionado para unirse a las fuerzas que representaban el pasado de la Argentina, en la Unión Democrática. Hubo, por supuesto, una línea dentro del radicalismo que trabajó para que la Unión Cívica Radical pudiera plantear una posición que fuera suya exclusivamente, pero no pudieron prevalecer frente a fuerzas mucho más poderosas que incitaron al radicalismo a unirse con las otras, con el socialismo, con la democracia progresista, con el socialismo e implícitamente también con el conservadurismo. Con lo cual el radicalismo quedó enganchado, entrampado en una composición política que prácticamente representaba la Argentina vieja. ¿Cuándo cree, de acuerdo a todos los estudios que ha hecho, que Perón define, digamos, sus objetivos políticos y sociales? Es difícil decirlo, porque además Perón, como todo gran político, fue adecuando su propio pensamiento a las cosas que pasaban. Él más que encabezar movimientos, se puso a la cabeza de movimientos. Yo diría ya que en el año 45 Perón tenía bastante claro, en primer lugar, que él tenía que ser candidato. En segundo lugar, no sabía bien candidato de quién iba a ser. ¿Antes del 17 de octubre? Antes del 17 de octubre, él hizo muchas gestiones con el radicalismo, incluso con Sabatini, para ver la posibilidad de que el radicalismo lo apoyara. Después desestima, y sobre todo después del 17 de octubre, desestima esta posibilidad, y bueno, y directamente se maneja con ese conglomerado de improvisados políticos, se puede decir, provenientes algunos del radicalismo, otros del socialismo, básicamente del sindicalismo, y después opinión independiente que lo apoyaba, ¿no? Pero él no tuvo demasiado claro la cosa, y es lógico que sea así, era muy cambiante todo el panorama. Él va avanzando en ese diálogo, lo van comprendiendo cuadros de segunda y tercera línea dentro del mundo sindical, lo van comprendiendo algunos sectores de clase media, digamos, algunos profesionales, no muchos, mucho más la comprensión, el acercamiento fue por parte del mundo del trabajo, sin duda, del movimiento obrero organizado. Esto Perón no lo tiene todavía muy claro hasta mediados del 45. Un favor le hicieron desde el norte, que fue mandar en mayo del 45 un embajador que vino primero a conquistarlo, y como no pudo conquistarlo, lo enfrentó. Y este enfrentamiento con el embajador norteamericano Sprill Brading, que llegó al país en mayo del 45, a Perón le va a ser útil, porque lo va a obligar a definir otro componente de lo que será luego su proyecto nacional, que es el componente soberanía. Cuando comienza a inmiscuirse el embajador extranjero en los asuntos internos, coordinando tareas políticas de algunas fuerzas argentinas, entonces al coronel Perón se le da un poco en bandeja esta intromisión para convertirla en un elemento positivo y de afirmación del propio proyecto peronista. El germen de la futura Unión Democrática fecundó el 19 de septiembre del 45 con la Marcha de la Constitución y la Libertad. Liberales, conservadores, radicales, socialistas y comunistas unidos para enfrentar a Perón. Frente a la gran concurrencia, sus dirigentes abrigaron la convicción del final de la carrera política del coronel. Son días de gran tensión con permanentes enfrentamientos. Sectores fuertes del agro y comercio se suman a la oposición a Perón. El 9 de octubre se sabe que Campo de Mayo, la unidad más importante del país, se halla en estado de sublevación. Perón renuncia a todos sus cargos. Es designado ministro de Guerra el general Eduardo Ábalos.
Intensas reuniones de uniformados se llevaron a cabo en el círculo militar, rodeado de manifestantes que presionaban para que el gobierno fuese entregado a la corte. Enfrente, la Plaza San Martín también sirvió de escenario para una rara manifestación picniquera. No obstante, por la noche del 12 se repiten los enfrentamientos con grupos nacionalistas y debe intervenir la policía. Hay varios heridos. Hubo un plan de asesinato, esto fue real, entre el 10 de octubre, que él se despide de los trabajadores desde el actual Palacio del Consejo Deliberante, y cuando se entrega a él detenido en la madrugada del 13 de octubre, él sabía que había un grupo de militares que se habían reunido en el círculo militar que habían planeado un atentado, y hubo un teniente coronel, conocemos el nombre, Desiderio Fernández Suárez, que en esa reunión del círculo militar él se ofreció para ir a matarlo al coronel. Así que esto es real. Y Evita lo sabía también, y por eso es la desazón de Evita al quedar sola, cuando Perón se entrega detenido en la madrugada del 13. Perón mudó de domicilio varias veces por razones de seguridad. Arrestado en su departamento de la calle Posadas, habría dicho: todo esto viene del Tanito de Villa María, aludiendo al doctor Sabatini, que lo ha catequizado a ese boludo de Ábalos y ahora me ha hecho la revolución. Perón sería alojado en Martín García. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.